Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a la edición 21ª de estas jornadas estadísticas de las comunidades autónomas, que de forma tan brillante está organizando el Instituto Canario de Estadística, a los que doy mi más sincera enhorabuena porque no es un tema fácil. La mesa de hoy se centra en un tema muy interesante, que son las estadísticas laborales. El mercado laboral es un tema ampliamente estudiado, no solamente por todos los órganos estadísticos, pero su importancia es indudable, no solo porque está en constante transformación, sino porque es esencial para la evaluación y para el análisis de las políticas públicas. Dos de las ponencias que se van a presentar hoy analizan, entre otras, una fuente que es tremendamente interesante, no solamente para esto, pero específicamente para el análisis del mercado laboral, que es la muestra continua de vías laborales. La tercera va a abordar otro tema que también es tremendamente interesante dentro de este campo, que es el estudio de la inserción laboral de egresados, concretamente de egresados universitarios y formación profesional. Al final de esas tres ponencias, que llevarán 20 minutos cada una, pasaremos a un turno de debate. Os ruego a todos que las preguntas las hagáis por escrito en este chat de preguntas y respuestas. Se intentará contestar a todos. Gracias a Dios, en este caso de esta mesa tenemos tiempo. Pero sin más preámbulo, ya paso a presentaros a Noa Beiguela Fernández, del IGE, el Instituto Gallego de Estadística, que junto con Esther López Vizcaíno ha elaborado un interesantísimo trabajo sobre el cálculo de la brecha salarial ajustada por género en Galicia, a partir de lo que mencionábamos, la muestra continua de vías laborales. Noa, tienes 20 minutos para tu presentación. Vale. Hola, buenos días a todos. Me toca empezar. Espero no aburriros mucho y no dormiros. Voy a compartir mi pantalla y compartir y empiezo. Ahí, vale. Bueno, pues yo os voy a hablar sobre la brecha salarial por género, ¿no? Bueno, como ya sabéis, la persistente desigualdad salarial que existe en España entre hombres y mujeres es un tema que preocupa desde hace tiempo a las autoridades públicas. A los institutos de estadística nos toca medir su incidencia y para ello lo que se suele utilizar es el indicador conocido como brecha salarial ajustada, cuya fórmula tenéis en la diapositiva. Las medias salariales, tanto de hombres como de mujeres, se suelen medir en euros de ganancia por hora de trabajo. Para calcular su valor se emplea la encuesta de estructura salarial del INE cuatrienal, a la que me voy a referir en adelante como EES para no estar repitiendo todo el tiempo encuesta de estructura salarial. Vale. Es una fuente muy rica para estudiar el mercado laboral, pero a nuestro juicio presenta dos inconvenientes, que son pues, su periodicidad, por una parte, y por otra parte, que solo tiene en cuenta las retribuciones salariales de las personas que trabajan por cuenta ajena en empresas que tengan como mínimo 10 asalariados o asalariadas y que se dediquen a la industria, a la construcción o a los servicios. En el último año, en el IGE, hemos intentado dar con una fuente alternativa que nos permita ofrecer estimaciones para los periodos comprendidos entre la realización de una EES y la siguiente. Y nos ha parecido que una buena opción podría ser la muestra continua de vidas laborales, que para los que no estéis familiarizados con ella consistiría en un conjunto de microdatos anonimizados procedentes de todas esas fuentes que os pongo en la diapositiva. Bien, en teoría la muestra continua es una muestra representativa de todas las personas que han tenido relación con la seguridad social durante el año de referencia. Y digo en teoría porque en el IGE hemos estudiado este punto y nos hemos dado cuenta de que en realidad en el caso gallego sobrerepresenta un pelín a la población más joven. En todo caso, ello no invalida su utilidad para estudiar el mercado laboral. La muestra continua, además de ofrecer mucha información sobre las características laborales de la población,
también ofrece el importe de las retribuciones anuales pagadas por las empresas a sus asalariados y asalariadas. Y eso se puede utilizar como una aproximación a la noción de salario que se emplea en la EES. Bien, entonces, para poder determinar si la muestra continua es una fuente válida, para este propósito tenemos que comparar las distribuciones por género que ofrecen ambas fuentes y para ello hemos utilizado los microdatos del año 2018 de ambas fuentes y pues lo que hemos obtenido es que la estructura por sexo en ambas está bastante equilibrada. En la EES el 57% de los microdatos corresponden a hombres y el 43% a mujeres. Y en la muestra continua, pues estos porcentajes serían más o menos del 55% y del 45%. Vale. Si además de por sexo clasificamos a la población por grupos de edad, pues obtenemos también unas estructuras muy semejantes, sobre todo en los grupos medianos de población. Y en cuanto a la sección de actividad, también en este caso se observa similitud en la disposición por género de ambas fuentes. En ambas hay mucha mayor presencia del sexo masculino en la industria y en la construcción y por el contrario, pues la mujer tiene más preeminencia en el sector servicios. Sin embargo, al considerar otras variables que también influyen en el mercado laboral como el nivel educativo, observamos que aquí sí que hay discrepancias en cuanto a las particiones por género. Por ejemplo, en la EES, como veis en la diapositiva, hay mayor proporción de personas con estudios primarios y en cambio en la muestra continua la proporción de personas con estudios universitarios, sobre todo en el caso de las mujeres, es muy superior a la de la EES. Vale, las disparidades pueden ser, por un lado, porque en la muestra continua el nivel educativo puede que no esté muy bien medido y por otro lado, la codificación que se emplea en la muestra continua del nivel educativo no es la misma que se emplea en la EES. Entonces, para poder realizar esta comparativa hemos tenido que realizar una serie de reajustes en la muestra continua y con esos reajustes hemos podido introducir algún tipo de sesgo o de error. Bien, hemos realizado comparativas de otras variables que influyen en el mercado laboral por género. Y lo que hemos obtenido es que, por ejemplo, según el control de la empresa, si está en manos públicas o privadas, aquí también se observa que ambas fuentes coinciden. Sucede lo mismo con el tipo de contrato. En cambio, en relación a la duración de la jornada, vemos que en la EES el porcentaje de mujeres contratadas a tiempo parcial es muy inferior a la que ofrece la muestra continua. Y también se observan disparidades en las estructuras según la variable experiencia laboral en la empresa actual. Por tanto, hasta aquí tenemos variables en las que las estructuras coinciden y otras en las que no coinciden del todo bien. Bien, este mismo ejercicio también lo podemos realizar con la estructura retributiva, agrupando los colectivos de hombres y mujeres en base a sus características sociolaborales y calculando la media salarial de cada género. Y lo primero que llama la atención al realizar esta comparativa es que el salario de la EES es siempre superior al de la muestra continua. Según la primera, los hombres ganan 12,3 euros por hora de trabajo y las mujeres 10,8. En cambio, según la muestra continua, los hombres ganan 9,8 y las mujeres 7,6. Según la primera, el diferencial por género se situaría en 1,5 euros por hora, a favor del hombre, claro, y en la muestra continua el diferencial es bastante mayor, se sitúa en 2,2. Vale, ¿y por qué esta diferencia de salario? Bien, nosotros creemos que puede deberse al distinto método de recoger la información y de calcular la variable objetivo que hay en ambas fuentes. En la EES la recogida es directa. Se le pregunta a la empresa cuánto paga su plantilla. En cambio, en la muestra continua la información se recoge del modelo 190 de la agencia tributaria
que ofrece el rendimiento anual o lo que le paga la empresa al trabajador durante todo el año, y luego hay que hacer una serie de reajustes para obtener el salario por hora. Esa puede ser seguramente una fuente de discrepancia. ¿Qué más cosas hemos observado? Bueno, que las mujeres ganan siempre menos que los hombres en las dos fuentes y sea cual sea la variable que utilicemos para clasificar a la población. Por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? Pues ahí veis que el salario por hora aumenta con la edad. En cambio, aumenta mucho más en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres en las dos fuentes. El nivel educativo, que también influye mucho en el nivel retributivo, ¿no? Pues lo mismo. Las personas con estudios superiores, si son hombres, ganan 19,2 euros por hora de media. Si son mujeres, ganan 17,2. La muestra continua apunta en la misma dirección, pero de nuevo los salarios son más bajos. Entonces, hasta ahora podemos concluir que las distribuciones de las características sociolaborales y retributivas por género en la EES y en la muestra continua son similares, aunque con ligeras discrepancias. Ambas presentan pues, un mercado laboral con mayor incidencia de la mujer en actividades del sector servicios, con un nivel educativo superior al del hombre, similar tasa de temporalidad, pero mayor tasa de parcialidad y siempre peor remuneradas. Y luego, pues lo que hemos observado también es que el salario por hora en la muestra continua es menor que en la EES y esto va a influir en el cálculo de la brecha salarial con esta fuente. Bien, por tanto, parece, por lo que hemos visto hasta ahora, que la muestra continua puede ser una fuente válida para estimar la brecha. Pues vamos a realizar una prueba de cálculo. Primero vamos a emplear una submuestra de la muestra continua, valga la redundancia, comparable con la EES, en la que solo vamos a incluir a asalariados y asalariadas que trabajen en empresas con 10 o más de plantilla y que se dediquen a actividades comprendidas entre las secciones B a S de la CENAE 2009 sin incluir la O, que es la administración pública. Y luego más adelante vamos a emplear o vamos a realizar una segunda prueba pasando de todas estas restricciones y empleando toda la muestra continua. Además vamos a utilizar la metodología de descomposición de Blinder o Axaka, espero estar diciéndolo bien, que además de ofrecer o permitir estimar el valor de la brecha, también permite determinar qué variables influyen en su valor. Entonces, explicada así de forma muy rápida, ¿vale? Sin extenderme mucho. Este método de descomposición lo que hace es estimar de forma separada la media salarial de los hombres y la media salarial de las mujeres por medio de un modelo de regresión que hace depender el salario por hora de cada grupo de las variables sociolaborales de cada colectivo. Bien, en realidad no se estima el salario por hora, sino su logaritmo, porque esta variable, el salario por hora, no sigue una distribución normal. En cambio, con su transformación logarítmica logramos que su distribución se parezca un poco más a la normal y ello nos permite utilizar mínimos cuadrados ordinarios que nos facilitan mucho la estimación. Bien, una vez estimamos de forma separada las medias salariales de cada género, el diferencial entre ambos colectivos se obtiene restándole a la media estimada de los hombres la media estimada de las mujeres. Y si en esta fórmula que veis en la diapositiva introducimos este término que expresaría el salario medio que obtendrían las mujeres si a sus características sociolaborales les aplicamos los coeficientes de regresión estimados para los hombres, obtendríamos que el diferencial salarial se puede expresar como la suma de dos componentes. La parte explicada, que vendría a ser la parte del diferencial que se puede atribuir a las distintas características sociolaborales de hombres y de mujeres, y la parte U, que es la parte que no puede explicarse en base a estos factores
y vendría a ser lo que se conoce como discriminación pura por razón de género. Esto es, la desigual retribución que obtiene un colectivo frente a otro por prestar un trabajo en igualdad de condiciones. Bien, como os pongo en la diapositiva, conocer estas dos componentes es muy importante para la política económica de un país o de una región, perdón, porque le permitiría saber en qué nivel de la política económica debe actuar para minimizar la brecha. Bien. Vale, entonces hemos explicado un poco así rápido el método. Ahora debemos decidir qué regresores introducimos en el modelo de regresión. En esta primera prueba vamos a introducir 11 regresores, que son los mismos que se empleaban en un informe de Eurostat que calculaba la brecha para todos los países de la Unión Europea, utilizando también este método de descomposición y aplicándolo a los microdatos de la EES 2014. Y esto lo hacemos porque así podemos emplear este informe, los resultados de este informe, como comparativa para nuestros resultados. Y al realizar esta prueba, lo que hemos obtenido, utilizando nosotros la muestra continua comparable con la EES, es que el nivel de la brecha salarial en Galicia, según la muestra continua, se situaría en 19,9% a favor del hombre, valor muy superior al que ofrece la EES de 2018, que es 12,8%. Esta discrepancia, como ya os adelanté antes, seguramente tenga que ver con la distinta forma de calcular el salario por hora que hay en ambas fuentes. ¿Qué más resultados obtenemos? Bueno, la descomposición de Blinder-Oaxaca aplicada a la muestra continua nos dice que el 21,2% de la brecha salarial gallega se debe a las distintas características sociolaborales entre hombres y mujeres. Y el 78,8% no puede explicarse en base a estos factores y sería, por tanto, discriminación pura por razón de género. Nuestros resultados coinciden bastante con los obtenidos en este informe de Eurostat que os he comentado. Ellos cifraban la componente explicada de la brecha salarial española en 27% y la no explicada en 73%. Además, hemos obtenido que la variable que más contribuye a explicar la brecha salarial gallega es la actividad económica seguida del tamaño de la empresa, que os he puesto ahí como código Tamano. Y en este punto nuestros resultados también coinciden con los del informe de Eurostat. La actividad económica contribuye a aumentar la componente explicada de la brecha salarial gallega en un 29,1%. Esto se debe a que las mujeres tienen mayor presencia en actividades económicas del sector servicios como el comercio o la hostelería, que por regla general pagan salarios más bajos que los de la media. El control de la empresa, el tamaño de la empresa, en este caso contribuye a reducir la brecha salarial gallega en un 12,7%, de ahí que su signo sea negativo. Esto se debe a que las empresas que mejor remuneran a su plantilla, por lo menos en el caso gallego, son las de mayor tamaño y en este caso hay mayor presencia del sexo femenino que del masculino. Y otras variables que veis ahí que influyen en el valor de la brecha, pues serían la edad y el control de la empresa, que en este caso contribuyen a aumentar la componente no explicada. Y es que en este caso es muy difícil saber por qué se produce esa desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso de la edad, antes veíamos que existe diferencia salarial en todos los grupos de edad y que el salario aumenta con la edad. Pues bien, lo que hemos observado es que aumenta mucho más en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, de los 25 a los 55 años, el salario medio de los hombres aumenta casi un 87%. Y, sin embargo, en el caso de las mujeres, el salario solo aumenta un 43%. Vale, sigo. Vale, ¿y qué pasaría con el valor de la brecha si pasamos de todas las restricciones? Dígame.
Perdona que te interrumpa, pero te quedan 5 minutos, ¿vale? Te aviso. Me da, no te preocupes, Perfecto, que me da. muy bien, gracias. Vale, nada, acabo en 5 minutos. Vale, ¿y qué pasaría con el valor de la brecha si pasamos de todas las restricciones que impone el marco de la EES e incluimos al sector primario, a la administración pública y a las empresas de pequeño tamaño en el estudio? Pues vamos a verlo. Además, y como la muestra continua nos lo permite, hemos decidido incluir otros 4 regresores en el modelo, que son esos que veis en la diapositiva. Vale, ¿y qué hemos obtenido al realizar esta segunda prueba? Bueno, pues primer resultado. Al incluir al sector primario, a la administración pública y a las empresas de pequeño tamaño, la brecha salarial gallega baja al 14%. Esto quiere decir que se trata de sectores de actividad y de tipologías de empresa donde las discrepancias salariales entre hombres y mujeres no son tan acusadas como en el resto. El segundo resultado que hemos obtenido al emplear toda la muestra e incluir 4 nuevos regresores. Bien, la descomposición cambia un poco. Ahora el 31,3% de las diferencias por género se deben a las distintas características sociolaborales de hombres y mujeres y el 68,7% no podría explicarse en base a estos factores y sería discriminación pura por razón de género. Y por último, el tercer resultado que hemos obtenido es que, si bien la actividad económica y el tamaño de la empresa siguen jugando un papel primordial a la hora de explicar la brecha, se nos cuela ahí entre estas dos la experiencia laboral total de la persona. Y es que esta variable explica por sí sola el 28,6% de la componente explicada de la brecha salarial gallega. En resumidas cuentas, y para ir acabando, con este estudio hemos concluido que la estructura del mercado laboral gallego por género que ofrecen ambas fuentes, EES y muestra continua, es similar, pero los niveles salariales son distintos. En la muestra continua los salarios son más bajos y por contraposición la brecha salarial es más elevada. La muestra continua nos permite llevar el análisis mucho más allá que la EES, porque nos permite incluir sectores de actividad y tipologías de empresa que nos incluyen en el marco de esta segunda. Y al realizar esto, al incluir a estos sectores, hemos obtenido que la brecha salarial gallega por género baja al 14%. De este valor, el 31,3% se debe a las distintas características sociolaborales de hombres y mujeres que afectan a su inserción laboral. Sin embargo, 2/3 partes o casi 2/3 partes de la brecha no podría ser explicada por estos factores y sería discriminación pura por razón de género. Se debería a que se está remunerando a un sexo con un salario inferior al que percibe el otro sexo por desempeñar un trabajo en igualdad de condiciones. Y nuestros resultados son coherentes con el informe de Eurostat. Por tanto, a la pregunta de si se puede utilizar la muestra continua para estimar la brecha salarial gallega, nosotros respondemos que sí, se puede emplear. Es preferible seguir utilizando la EES cuatrienal para obtener su valor, sobre todo porque es el dato oficial, el que tiene que ir a Europa. Ahora bien, podemos emplear la muestra continua para extrapolar su nivel en los periodos en los que no contamos con microdatos de la EES y sobre todo para determinar qué variables determinan el valor de la brecha. Y con esto ya acabo, os he puesto ahí un gráfico para que veáis que la evolución de la brecha salarial con las dos fuentes va pareja, está disminuyendo y nada más. Y antes de acabar, me gustaría en este minutillo pues, darle las gracias aquí a todo mi equipo de ligue, de mi servicio, aquí a mi compañera que está al lado echándome una mano y nada, un biquiño para todos. Teresa, tiene el audio desactivado. Perdóname. Decía que muchísimas gracias a Noa porque la exposición ha sido brillante. Yo dudo mucho que nadie se haya podido aburrir con esa exposición que has hecho, que ha sido muy dinámica, de un trabajo muy interesante.
No me entretengo más y voy a dar paso a la segunda ponencia de esta mesa, que va a presentar José Molina Trapero, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y que ha elaborado con otros miembros del Instituto, Víctor Montañés Cobo, Rosa Cánovas Balboa, Juan de Dios Ramos Pollatos. Os vuelvo a recordar, por favor, la limitación de tiempo que tenemos, aunque en este caso insisto que bueno, pues es posible extendernos un poquito más de los 20 minutos acordados, y que por favor al resto de los participantes que hagan todas las preguntas en el chat de preguntas y respuestas, y daremos paso a ellos al final de las ponencias. Muchas gracias y tienes la palabra, José. Muchas gracias, Teresa. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a esta mesa de estadísticas laborales. Estoy un poco fuera de contexto, me encuentro emparedado por la muestra continua de vidas laborales, pero bueno, confío en que resulte también de interés para vosotros lo que os voy a contar en esta comunicación. Voy a compartir pantalla. Bueno, esta ponencia actúo yo como ponente, pero ha sido elaborada por mis compañeros Víctor, Rosa y Juan de, que han tenido un papel central en el desarrollo de los productos que hemos elaborado. Concretamente os voy a hablar de dos productos estadísticos de reciente publicación, la estadística de inserción laboral. Disculpa, José, no sé si vas a compartir pantalla. Pues... aún no se está viendo nada. Pretendía compartir pantalla, pero tú sabes que el directo tiene estas cosas. Disculpadme. Nada, si quieres te ayudamos en el botón de abajo. No hay problema. ¿Qué tal? Perfecto. Muy bien. ¿Verdad que sí? Ha sido el descuido del directo. Nada. Vale, pues os comentaba que bueno, lo que os voy a presentar son los dos productos que hemos elaborado, estadística de inserción laboral de los egresados en universidades públicas de Andalucía, que publicamos en julio de 2020, y en junio de este año publicamos la estadística de inserción laboral de los egresados de formación profesional en Andalucía. Perdonad un momento. Ahí está. Vale. Bueno, aquí, el objetivo de estos dos productos ha sido analizar el proceso de inserción laboral de los egresados, tanto en universidades públicas como en centros docentes de formación profesional y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de Andalucía, con la intención de arrojar luz a la transición que hay entre los itinerarios educativos y los itinerarios laborales, de manera que se pueda hacer una medición del grado de acceso que tienen estos egresados al mercado laboral y una prospección acerca de las situaciones laborales y las condiciones en las que se insertan en los mercados de trabajo. Entonces, la ponencia que os voy a contar va a discurrir por una serie de puntos, comenzando primero por la motivación para la elaboración de estos productos y siguiendo por un repaso de las fuentes de información que han intervenido en los mismos, así como la metodología que se ha aplicado. Finalizaré haciendo un breve apunte acerca de algunos resultados que se han obtenido en el desarrollo de estas estadísticas. Entonces, para comenzar con la motivación, bueno, el estudio de la inserción laboral de los recién egresados por sí mismo es ya una finalidad, ¿no? Es un área de conocimiento suficientemente interesante como para abordarla. Pero el caso es que en el fondo lo que tenemos es una motivación derivada de los cambios estructurales que ha experimentado el mercado de trabajo en los años recientes. Por ejemplo, podemos contemplar entre esos cambios los debidos a la globalización o los avances tecnológicos. Todo esto ha dado lugar a la aparición de nuevas necesidades en términos de capacidades más elevadas y más pertinentes para el mercado de trabajo que se exige a la mano a la fuerza de trabajo. En este sentido, desde el punto de vista de los recién egresados, es sumamente importante tratar de garantizar que los itinerarios educativos, es decir, la oferta de enseñanzas, aporta las capacidades necesarias para satisfacer estas necesidades.
Para evaluar esa pertinencia de las enseñanzas ofertadas con respecto a las necesidades del mercado de trabajo, es decir, esa adecuación de capacidades, bien, es necesario profundizar en el conocimiento de la empleabilidad de los egresados y la inserción laboral de los mismos. En este caso concreto estamos centrándonos en egresados de educación secundaria superior y en educación terciaria. Las estrategias europeas que se han tejido en torno a la modernización y la mejora de la educación y la formación, todas ellas han reconocido y han otorgado un papel central a las tasas de empleo de los recién egresados como proxies válidos para medir esa pertinencia de la oferta educativa frente a las necesidades de nuevas capacidades. Por ejemplo, el marco estratégico ET 2020 para la cooperación en materia de políticas públicas en educación y formación, que fue promulgado en 2009, ya hacía uso de las tasas de empleo de los recién egresados para fijar un valor de referencia. Establecía que en el 2020 los recién egresados en niveles de educación al menos de secundaria superior debían alcanzar un 82%. Igualmente, ya una estrategia más reciente, la de recomendación del Consejo sobre formación profesional para la competitividad sostenible, la justicia social y la resiliencia, se volvía a otorgar a las tasas de empleo de los recién egresados un papel de indicador de referencia. Establecían el mismo nivel, un 82% para el año 2025, pero en este caso lo ceñían a recién egresados en itinerarios profesionales de la educación secundaria superior. Bueno, la medición, la recopilación de información para hacer una medición acerca de la consecución de estos objetivos requiere tener información de buena calidad sobre la empleabilidad, pero no solamente sobre eso, también es necesario tener un mayor conocimiento sobre los resultados sociales que obtienen los recién egresados una vez que consiguen sus titulaciones. A este respecto, es muy relevante una recomendación del Consejo que se promulgó en el año 2017 relativa al seguimiento de los titulados. En ella se recomendaba a los Estados miembros que se establecieran sistemas de seguimiento de los egresados mediante el enlace de registros administrativos de ámbito educativo, tributario, poblacional y de la seguridad social. Este modelo es el que hemos seguido en los productos estadísticos que hemos elaborado. No obstante, antes de entrar en fuentes de información y metodología, es obligado señalar que nosotros no hemos sido pioneros en el desarrollo de productos estadísticos basados en un modelo de seguimiento de registros administrativos. Hay antecedentes. Los más conocidos quizás sean las operaciones del INE que no siguen este modelo. Son operaciones clásicas basadas en encuestas por muestreo. Sí siguen este modelo las operaciones desarrolladas por el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que se han basado en la integración de registros administrativos. Para nosotros, la referencia principal, el ejemplo a seguir, ha sido las operaciones desarrolladas por ISTAC y por IBESTAT. Estos dos OCECAs tienen dos productos de inserción laboral, tanto de titulados universitarios como de titulados de FP, que tienen un grado de madurez y de solidez que para nosotros es ejemplar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido inspirados totalmente por los trabajos de IBESTAT e ISTAC. Y bueno, también quiero señalar que dentro del ámbito de Andalucía tiene una larga tradición los informes elaborados por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo. Ellos también, en términos de aprovechamiento de registros administrativos, han estado durante muchos años elaborando informes de inserción laboral, tanto de universitarios como de formación profesional. Con ellos hemos suscrito un marco de colaboración para participar en el desarrollo de los productos que ahora les presento y para armonizar sus informes con la información elaborada en ellos. Bien, entonces ya entrando en lo que son las fuentes de información, es conveniente señalar
que desde mediados de la década de los años 2000, el IECA está desarrollando una iniciativa estratégica para la integración sistemática de registros estadísticos y registros administrativos. En el marco poblacional, en el ámbito poblacional de esta estrategia, la infraestructura de información central es la base de datos longitudinal de población de Andalucía. Me referiré a ella como BDLPA. La BDLPA está constituida por la integración y vinculación de los efectivos poblacionales y sus características derivados de censos de población, padrones municipales de habitantes y las variaciones residenciales y vitales que de ellos se derivan, y el flujo de información sobre altas y bajas por nacimientos y defunciones que proporcionan los boletines del movimiento natural de población. Este es el núcleo central de la BDLPA. Este núcleo tiene una segunda capa de sistemas de información satelitales. Fundamentalmente está constituido por una serie de registros administrativos que integramos y vinculamos con el núcleo a nivel individual. Para el caso del proyecto de la inserción laboral de los egresados, resulta sumamente relevante la información procedente de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social en Andalucía, los microdatos de los titulares de la Mutua de Funcionarios Civiles del Estado, de MUFACE, y por otro lado la información proporcionada por el Servicio Andaluz de Empleo en términos de microdatos sobre demandantes de empleo y contratos de trabajo. Este sistema, para el desarrollo de los productos que ahora presentamos, se articula con la información administrativa procedente de las matriculaciones y los rendimientos académicos universitarios y, por otra parte, las matriculaciones y los resultados académicos de formación profesional. Sobre estas dos fuentes, que son las que proporcionan el ámbito poblacional de las estadísticas que hemos desarrollado, entraré en más detalle a continuación. Antes, quiero hacer un breve apunte acerca del modelo de datos de la BDLPA. Es un modelo de datos que se ciñe al seguimiento longitudinal de los individuos. En concreto, el objetivo es diseñar y constituir itinerarios vitales y demográficos individuales de forma que se pueda tener sobre ellos los diferentes episodios y cambios de estado que se producen en estas características. Esto se deriva directamente del núcleo de la BDLPA. Cuando articulamos la capa de sistemas de información administrativa satelital, podemos enriquecer estos itinerarios vitales con los apuntes registrales derivados de variables socioeconómicas, como pueden ser las procedentes de Seguridad Social, de MUFACE o de las demandas y contratos de empleo. El análisis de esta información longitudinal con una perspectiva transversal nos permite, para cualquier periodo de referencia, determinar cuál es la población residente en Andalucía y asociarla con las características de los estados vigentes de las variables de análisis que en ese periodo tienen lugar. Bien, volviendo a las dos fuentes de información que determinan el ámbito poblacional de estas estadísticas, tenemos por una parte el acceso del IECA al registro de matriculaciones y rendimientos académicos de los estudiantes de las universidades públicas de Andalucía. Esta información se consigue a través de convenios de colaboración que tiene el IECA suscritos con las universidades públicas de Andalucía, de tal forma que con una cadencia anual recibimos ficheros de rendimiento académico y de avance de matriculaciones en títulos universitarios oficiales, todos ellos normalizados conforme a las especificaciones técnicas del Sistema Integrado de Información Universitaria. Esto da un mínimo de garantía en cuanto a que la calidad de la información es estable hasta cierto punto. De estos ficheros, los ficheros de rendimiento, se extrae la población de egresados, de titulaciones. En realidad lo que se obtienen son egresos, pero eso es una cuestión que se aborda más adelante en la metodología. En cuanto a la información relativa a las matriculaciones y los resultados académicos de formación profesional, estos proceden de un convenio suscrito con la Consejería
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por el cual obtenemos acceso, con cadencia también anual, al sistema de información que gestiona los procesos académicos y administrativos relacionados con las competencias de esta consejería. El sistema se denomina SEMICA. De este sistema hacemos una extracción de matriculaciones y egresos en especialidades de formación profesional y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. Estas fuentes de información, en principio, nos permiten establecer una jerarquización, una estratificación excluyente de las situaciones laborales de los egresados, que serían los cuadros que ven ahí marcados en ese verde fosforito. Sin embargo, se producen lagunas y déficits en la cobertura exhaustiva de la población para su clasificación en ese esquema. De hecho, por ejemplo, para... José, sí. Perdona que te interrumpa, vamos un poquito mal de tiempo, te quedan 5 minutos. Vale, pues corro un poquito. Gracias, José. Vale, pues todo lo que tenemos marcado ahí en estos cuadros rojos son déficits de información que no están cubiertos. Es decir, que en esa clasificación, cuando no puedes clasificar a alguien como trabajando, buscando empleo, o que ha tenido un contrato, o que está estudiando, lo mandamos a un cajón que es resto, que en un principio uno se siente tentado a decir, estos son los ninis. Falso. Ahí lo que tenemos son todos estos déficits que hay aquí. Otras mutualidades, trabajadores fuera de España, búsqueda de empleo fuera de nuestra comunidad autónoma. Sobre esta cuestión, ayer ya hubo una ponencia en el evento satélite de R y Python por parte de mi compañero Víctor acerca de ensayos que hemos hecho para mitigar estos déficits mediante web scraping. El mañana va a hacer de nuevo una aproximación más estratégica en la que abordará de nuevo estas cuestiones. Bueno, voy a hablarles ahora de los ámbitos. El ámbito poblacional, como ya les he comentado, es relativo a los egresados en universidades y en formación profesional. Tenemos las promociones de 2011-2012 hasta la más reciente, 2018-2019, y los tipos de estudios que abordamos son ciclo, grado, máster y doctorado en universidades, y en FP tenemos programas de cualificación profesional inicial, formación profesional básica, formación profesional de grado medio y grado superior, y los ciclos formativos de artes plásticas y diseño. El ámbito temporal está muy determinado por el establecimiento de un periodo de seguimiento de 5 años para cada promoción. Lo que hacemos es hacer un seguimiento de periodo corto durante el primer año tras el egreso, de las situaciones y del acceso al mercado laboral, con una cadencia trimestral. Se hace un seguimiento el último día laborable desde el segundo trimestre del año del egreso hasta el tercer trimestre del año posterior al egreso. Luego ya con una cadencia anual se hacen seguimientos en el año posterior, el siguiente 4 años más. Todo esto referido al tercer trimestre de cada uno de ellos. El lugar de residencia lo establecemos al inicio del curso, 1 de octubre de 2012. El final del curso está al final del tercer trimestre del año 2013, para este caso concreto, y las características académicas se refieren al año 2013 y la edad de los egresados pues a 31 de diciembre de 2013. Esto trasladable a cualquier promoción. El ámbito territorial es el determinado por el mercado laboral de Andalucía. En principio, los ficheros de afiliación en alta se refieren solamente a afiliaciones en Andalucía. Y, bueno, podemos tener una extensión del mismo gracias a la colaboración con el SAE, que nos permite abordar también la inserción laboral en el resto de España, con ciertas restricciones que ahora comentaré. La desagregación máxima en el caso del mercado laboral de Andalucía es el de provincias de Andalucía, pero en el caso de que analicemos el mercado laboral de Andalucía podemos hacer una estratificación del municipio de residencia por el grado de urbanización del mismo. El tratamiento que hemos seguido de esta información ha sido, en primer lugar, la parte procedente de matrículas y egresos, una primera normalización de las titulaciones universitarias y de las familias profesionales de FP, y una transformación de la unidad de observación, el egreso, en unidad de análisis egresados. Luego, esta información administrativa, mediante técnicas determinísticas y probabilísticas de enlace de registros, ha sido vinculada y emparejada con los datos de empleo y desempleo que hay en la BDLPA para estos egresados. La colaboración con el SAE nos ha permitido identificar aquellos egresados
cuyo acceso al mercado laboral ha tenido lugar en el resto de España. En este caso, la información que aporta el SAE es esencialmente la de una bandera, si está afiliado o no está afiliado fuera de Andalucía en el resto de España. Bien, pues con esto, volviendo al esquema que antes les mostraba sobre la clasificación de los egresados en la relación con la actividad, tenemos que, en primer lugar, los egresados que detectamos que trabajan los clasificamos según su afiliación en Andalucía, en el resto de España o como titulares de MUFACE. Los que buscan de empleo los clasificamos según que hayan trabajado antes o no. Si no están en ninguna de estas categorías, investigamos si en el trimestre ha tenido un contrato recogido en el SAE. Si no están en ninguna de estas categorías, podemos clasificarlos como estudiantes si los encontramos en las matrículas que tenemos vinculadas, y el resto es el resto, que como les he comentado antes, pues tiene una mezcolanza debido a los déficits de cobertura. La publicación que hemos hecho para estos dos productos en la página web del instituto, pues bueno, ofrece visualizaciones dinámicas de datos, ofrece conjuntos de microdatos y también ofrece consultas basadas en cubos de macrodatos que son configurables y accesibles a través de BADEA, el Banco de Datos Estadísticos de Andalucía. Las características e indicadores que pueden encontrar en esta publicación los tienen aquí. Básicamente, el objetivo se centra sobre todo en las tasas de inserción laboral de los egresados, con un seguimiento trimestral durante el primer año y después con cadencia anual en los siguientes 4 años. Y luego cifras anuales sobre los egresados que son residentes en Andalucía, clasificados según su relación con la actividad, una panorámica acerca de la movilidad residencial por, llamémoslo, razones laborales de los egresados, y finalmente un apartado que habla de las situaciones y las condiciones laborales de los egresados en los 4 años siguientes al egreso y algunas mediciones acerca del ajuste de las capacidades de los mismos. Ya para acabar, un breve apunte de los resultados. Si nos fijamos en una óptica centrada en las promociones. Estás bastante fuera de plazo, José. O sea, Vale. que por favor te pediré que veas las conclusiones y resultados de forma rápida, ¿vale? Gracias. Brevísimo. Muchas gracias, Teresa. Lo siento. Las promociones que alcanzan en su periodo de seguimiento el 4.º año, que son justamente estas que aparecen aquí y aquí, se observa que promoción tras promoción se va mejorando la tasa de inserción. Lo único que pasa es que paulatinamente esa mejora, ese crecimiento se va reduciendo. De hecho, la última promoción para la que se dispone del periodo de seguimiento completo, la de 2015-2016, cae a unos niveles en los 2 tipos de estudios que son inferiores a los de las 2 promociones anteriores. Esto es explicable muy fácilmente porque esta promoción, esa medición del año de egreso más 4, cae justamente en 30 de septiembre de 2020, ya en plena crisis sanitaria. Eso es perfectamente explicable. Por el contrario, si observamos en cada promoción su crecimiento interanual, se observa que en todas ellas hay una pauta de crecimiento sostenido, aunque con el paso de los años ese crecimiento, como es lógico, se va ralentizando. También es observable que en las promociones que alcanzan el tercer trimestre del año 2020, la desaceleración es más brusca. Bueno, ya para acabar, simplemente les quiero decir que, bueno, hasta hace poco la información disponible sobre empleabilidad era insuficiente. El déficit se ha empezado a resolver, como se ha visto en el apartado de antecedentes, con operaciones estadísticas basadas en sistemas de seguimiento de resultados sociales de los egresados, y que este tipo de información, estas estadísticas, son muy útiles para mejorar la calidad, para el diseño de programas educativos más pertinentes y certeros, en el propósito de adecuar las capacidades a las necesidades del mercado de trabajo, y también para la toma de decisiones informadas por parte de los responsables públicos, pero sobre todo para los estudiantes a la hora de seleccionar el itinerario académico que pretenden seguir. Ya está, ya. Muchísimas gracias, lamento haberme excedido. Y más tarde, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla.
Muchas gracias, José. Te agradezco mucho. Lamento que en este tipo de formatos, pero bueno, el tiempo cuenta. Pero vamos, te agradezco muchísimo. Seguro que hay un montón de preguntas al final de. Lamento haberme excedido, Teresa. De la tercera ponencia. Bueno, voy a pasar a presentaros a la tercera ponencia de esta mesa. Se presenta un trabajo titulado Estudios monográficos del mercado de trabajo con la muestra continua de vidas laborales, salarios de autónomos, es decir, volvemos a la muestra, muy interesante, y está elaborado por Ismael Padilla Sánchez y Joaquín Planilla Romero, que va a ser quien va a presentar la misma. Ambos son del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sin perder más tiempo, Joaquín, adelante, tienes la palabra. Vale, pues buenos días a todos. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. Eso es. Bueno, pues el objetivo que tenemos con esta ponencia es mostrar los trabajos que venimos desarrollando en el IECA con la muestra continua de vidas laborales. La muestra continua de vidas laborales es una fuente de información un poquito especial, ¿no?, dentro del catálogo de fuentes de información relativas al mercado de trabajo del que disponemos, por varios motivos, pero bueno, puestos a destacar el elemento más singular, pues es que para cada una de las personas que forman parte de esa muestra, que son aproximadamente 1.200.000 personas en cada edición anual, disponemos de todo el historial de relaciones con la seguridad social que esa persona ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, cualquier circunstancia que a lo largo de su vida haya dado lugar al pago de una cotización o al cobro de una pensión contributiva, pues está recogida en este conjunto de datos. Y eso nos permite producir una información original, digamos, distinta a la habitual y por lo tanto complementaria a la que producimos a partir de otras fuentes de uso más extendido dentro del ámbito de las estadísticas laborales, como puede ser la EPA o los ficheros de afiliación a la Seguridad Social. Podemos hacer un conteo del número de episodios, por ejemplo, de ocupación que tiene una persona a lo largo del tiempo, a lo largo de un año, a lo largo de su vida, cuánto duran esos episodios y caracterizar esa secuencia de episodios que es la trayectoria profesional de la persona. Entendemos, además, que en un contexto en el que las relaciones en general y también las relaciones laborales, que son las que aquí nos incumben, pues tiene un carácter más líquido que en el pasado. Digamos que estamos observando fenómenos como la digitalización, la economía de plataformas, etcétera. Pues este tipo de información tiene un mayor interés y, digamos, este tipo de valoración es la que nos llevó hace algunos años a incorporar la muestra continua de vidas laborales a nuestro repertorio, digamos, de fuentes de información con las que producimos estimadores estadísticos relativos al mercado de trabajo. Bueno, entonces ya en las GECAS del año 2018 presentamos una ponencia con los trabajos que habíamos desarrollado hasta ese momento a partir de la muestra continua de vidas laborales, que eran un par de explotaciones de carácter generalista, una relativa a las relaciones que han tenido los individuos con la seguridad social a lo largo de un año natural, el año de la edición de la muestra, y otra para esos mismos individuos, estudiando todo el historial de relaciones que esas personas han tenido con la seguridad social a lo largo de su vida o a lo largo de etapas amplias de su vida, hasta que cumplieron 30 años, por ejemplo, de 30 a 50. Bueno, el objetivo en esta ocasión pues, es hablar de las novedades que hemos incorporado en nuestra página web, en las explotaciones nuevas que hemos incorporado a partir de la muestra continua de vidas laborales, que son dos explotaciones que tienen un carácter más específico, más monográfico. Una relativa a la información sobre salarios que contiene la muestra continua de vidas laborales y que por lo tanto está íntimamente relacionada con la exposición que han hecho los compañeros del IGE, NOA, al principio de esta sesión, y otra relativa al colectivo de los autónomos. Entonces, bueno, sí. Perdón. Eso es. Bueno, si la muestra continua de vidas laborales, como hemos dicho, bueno, es un conjunto de microdatos, procede de los registros de la Seguridad Social, de sus ficheros de gestión,
y tiene una característica principal, como hemos dicho, que es que contiene información sobre esos historiales de relación con la seguridad social que tiene cada persona. Entonces, para ilustrarlo, en este diagrama de Lexis, yo lo que he representado en mi propia vida laboral, digamos, los segmentos más gruesos y continuos representan mis periodos de cotización y vemos pues, que a lo largo de mi vida laboral yo he tenido 6 o 7 episodios de cotización, uno muy largo que empieza en 2009, que fue el momento en el que aprobé las oposiciones de estadística. Y aquí vemos la vida laboral de Isabel Padilla, que es la otra autora de esta ponencia, ¿no? Que tiene pues, 4 episodios más significativos y entre medias de ellos pues, varios episodios de más corta duración. Nosotros en la muestra continua de vidas laborales, además de conocer la fecha de alta y la fecha de baja de cada episodio de relación con la seguridad social, conocemos también atributos, digamos, asociados a cada uno de esos episodios. Y aquí, por ejemplo, lo que muestro es esa cotización, qué cotización era, ¿no? Estos breves episodios que veis en rojo representan periodos en los que Isabel estuvo cobrando una prestación por desempleo, porque mientras estás cobrando una prestación por desempleo también estás cotizando. Estos periodos en verde representan periodos en los que la cotización deriva de la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social. En mi caso, tuve primero unas experiencias como becario y luego se habilitó la posibilidad, cuando las becas empezaron a cotizar, de recuperar tú mismo para autocotizarte por esos periodos, ¿no? Bueno, quiero decir, la información que contiene la muestra continua de vidas laborales es muy rica. Para 1.200.000 personas, aquí lo hemos ejemplificado con nuestras propias vidas laborales. Hicimos inicialmente 2 explotaciones, como decía antes, de carácter más generalista, una relativa a las relaciones que tienen los individuos con la seguridad social a lo largo de un año, del año natural. Tenemos la serie desde 2006 a 2019. Ahora pronto vamos a recibir los datos del año 2020 que publicaremos el mes de diciembre. Y bueno, lo que os decía, aquí podemos hacer estadísticas sencillas con esta información del tipo número de episodios de cotización, en este caso, que las personas han tenido a lo largo del año. Y vemos que el 53% de las personas que en el año 2019 en Andalucía cotizaron, pues tuvieron un único episodio de cotización. Y que un número, digamos, minoritario pero creciente de personas, pues tuvieron 6 o más episodios de cotización en el año. Y luego alguna información también sobre duraciones, digamos, días cotizados en el año, días cotizados desde una situación de desempleo. Además, disponer de esta información a nivel de episodios de relación con la seguridad social, además de permitirnos hacer ese conteo y ese estudio de duraciones, nos permite también producir información de otro tipo. Digamos, la proporción de tiempo que pasa cada individuo en distintas situaciones a lo largo del año o por cuántas situaciones distintas ha pasado el individuo a lo largo del año. Y eso es lo que representamos aquí. O sea, el área en gris serían la pirámide de población de Andalucía en el año 2019. El área en naranja, marrón y amarillo representa las personas que a lo largo del año 2019 cotizaron. Entonces, la mayor parte de ellas solo tuvieron relaciones de ocupación, que sería este área en naranja. Hay un colectivo, que sería este en amarillo, que representa a las personas que a lo largo del año solo han tenido relaciones de cobro de prestación por desempleo o subsidio por desempleo o prestación por cese de actividad. Y hay un colectivo importante en medio de los dos que representan personas que a lo largo del año han tenido las dos situaciones. Entonces, digamos, disponer de la información a nivel de episodios nos permite hacer un zoom en esas áreas un poco mixtas, personas que a lo largo del año pasan por distintas situaciones y, digamos, complementar la información tradicionalmente dicotómica que producimos, pues si la persona está afiliada, es activo o inactivo, es ocupado o parado, etcétera, ¿vale? Bueno, para estas mismas personas, como decía antes, hicimos también una explotación retrospectiva que está disponible en nuestra página web, en la que, a partir de una batería de indicadores, pues describíamos cómo habían sido esas trayectorias laborales. Aquí hemos puesto 3 ejemplos de los indicadores que constituyen esta publicación. La duración del mayor episodio de ocupación,
Esto representa la proporción sobre el total de tiempo que ha cotizado la persona, que supone el episodio de ocupación más largo que ha tenido, ¿no? El episodio más significativo, digamos, de su vida laboral. De media supone el 37% del tiempo que la persona ha cotizado. La densidad de cotización es uno de los indicadores que más nos gusta de esta publicación, pues representa la proporción de tiempo que la persona está cotizando desde que tuvo su primera relación laboral. Y vemos que de media es el 75%, que hay una diferencia entre hombres y mujeres. En los hombres es el 78%, en las mujeres el 72%. Bueno, y así una batería de indicadores que hemos elaborado y que tenemos disponible, que eso es lo que queremos mostrar con este gráfico, para cada generación. Bueno, las novedades que hemos incorporado en la publicación o la explotación que hacemos de la muestra de continuidad laborales en los últimos 3 años. Hemos hecho una explotación específica sobre la información de salarios que contiene la muestra, que procede de la agencia tributaria y que entendemos que tiene 2 elementos que le dotan de originalidad. En primer lugar, precisamente como tenemos esas explotaciones transversal y retrospectiva, nosotros podemos asociar a ese asalariado no solamente el salario que ha percibido, sino también características de cómo ha sido su vida laboral. Y el segundo elemento original es que nosotros elaboramos 2 medidas de salario. Un salario bruto, que es tal cual el salario que ha recibido la persona, tal cual conste en los modelos 190, en la información de la agencia tributaria de la que disponemos, sin tener en cuenta el tiempo que esa persona ha estado trabajando, y luego hemos calculado un salario equivalente anual a tiempo completo, poniendo en relación el salario con el tiempo que esa persona ha trabajado. Entonces, el salario, en ese caso, vendría de la información de la agencia tributaria y los tiempos provendrían de esa información sobre fechas de alta y baja de cada episodio de relación con la seguridad social y los coeficientes de parcialidad. Con eso tendríamos un salario, digamos, por jornada de trabajo equivalente y luego lo expandimos a un total anual multiplicándolo por 365. Bueno, algunos resultados. Aquí vemos las 2 medidas de salario. El salario bruto serían las líneas inferiores, discontinuas. El salario equivalente anual a tiempo completo, las superiores, que lógicamente es más alto porque estamos haciendo una expansión de esos episodios que no han durado el año completo a como si hubiesen durado el año completo y a tiempo completo. Bueno, vemos que el salario es creciente con la edad, es mayor en hombres que en mujeres. Vemos también que, si nos fijamos en las bolitas de la izquierda, que representarían el salario independientemente de la edad, pues vemos que la diferencia en el salario de hombres y mujeres es bastante mayor en el caso del salario bruto que en el caso del salario equivalente anual a tiempo completo. De hecho, más de la mitad de la diferencia deriva de un distinto número de horas trabajadas en el año. Aquí un ejemplo simplemente de cómo incorporamos una información original a esta explotación de salarios, incorporando cómo ha sido la trayectoria laboral previa de la persona. Entonces, fijándonos en estos últimos datos, por ejemplo, si la persona nunca en su vida ha tenido un episodio de desempleo, vemos que en 2019 en Andalucía cobraba de media 23.900 euros. Y si la persona sí ha tenido algún episodio de desempleo alguna vez en su vida, pues ha percibido un salario equivalente anual a tiempo completo de 21.200 euros. ¿Vale? Como ejemplo de digamos, esta información un poquito original que podemos producir relativa a salarios vinculándolo con cómo han sido esas trayectorias laborales previas. Luego, además, cuando uno se aproxima a una información sobre salarios, además de encontrar información sobre una medida de posición central, pues le interesa también cómo la distribución. Y eso es lo que estamos representando aquí, las distribuciones del salario bruto y del salario equivalente anual a tiempo completo. Lógicamente son muy distintas porque en el caso del salario bruto, pues a lo mejor hay una persona que ha trabajado una semana en el año y ya está. Entonces,
pues a lo mejor ha cobrado 500 euros y ya está, y se encontraría en esta parte de la distribución. Y en cambio, en el caso del salario equivalente anual a tiempo completo, pues tenemos una forma más parecida a la que esperaríamos en una distribución digamos, de salario por hora, ¿no? Como la que ha mostrado también antes Noa, en el que, bueno, es truncada por la izquierda, porque también existe un salario mínimo, es asimétrica hacia la derecha. Y bueno, y aquí simplemente representamos los municipios de Andalucía mayores de 40.000 habitantes. El tamaño de la burbuja es proporcional al número de asalariados que tiene el municipio, y esto para mostrar que además en los municipios en los que el salario medio es mayor, también tienen asociado una mayor variabilidad, una mayor dispersión de salarios en torno a ese salario medio. Bueno, nosotros, por lo tanto, teniendo en cuenta que es importante dar información relativa a la forma de esa distribución, en nuestra publicación de salarios, en todas las tablas damos, además de información sobre el salario medio y el salario mediano, damos el primer y tercer cuartil de la distribución y damos la desviación típica en todas las tablas. Finalmente, el último trabajo que hemos desarrollado, porque esta explicación está yendo también en el orden cronológico en el que hemos desarrollado los trabajos, ha sido hacer una explotación relativa al colectivo de los autónomos. Que definimos como todas aquellas personas que a lo largo del año pues, han tenido algún episodio en el RETA o en el régimen especial del MAR cuenta propia. Para ellos también hemos incorporado varios elementos que creo que son originales. En primer lugar, igual que hemos dicho para la explotación de salarios, podemos vincular a ese emprendedor y a ese emprendimiento características de cómo ha sido su vida laboral previa. Después hemos hecho una primera incursión en hacer una explotación longitudinal de la muestra continua de vidas laborales, estudiando la supervivencia de los emprendimientos. Y por último, hemos hecho una explotación específica para determinados colectivos de autónomos, bien en función del sector en el que desarrollan su actividad, por ejemplo, para los autónomos del SETA, del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, o para los autónomos en sectores de alta tecnología, y también para colectivos definidos en función de su vinculación legal con determinadas entidades, por ejemplo, los autónomos que son miembros de cooperativas, etcétera. Porque la verdad que el colectivo de los autónomos es un colectivo muy heterogéneo y hay circunstancias muy distintas que también conviene atender específicamente. Y bueno, aquí algunos ejemplos de los resultados que hemos obtenido, que están disponibles en nuestra página web. Aquí simplemente se muestra el peso del colectivo de los autónomos sobre el total de ocupados por cada sexo y edad. Vemos que es creciente con la edad, es mayor en hombres que en mujeres. Aquí un ejemplo de cómo pensamos que es interesante vincular a ese autónomo y a ese emprendimiento información sobre la vida laboral previa. Y aquí lo que estamos representando es cuál era la situación del autónomo el día antes de iniciar su último emprendimiento. Entonces vemos que en el 45% de los casos ese autónomo estaba cotizando el día antes de empezar el último emprendimiento. Y en el 55% de los casos no estaba afiliado en ese momento. Bien porque había agotado la prestación, bien porque era su primer empleo, en fin. O porque provenía, como vemos aquí, en la mayor parte de los casos, de una interrupción laboral sin prestación. Es decir, había tenido un episodio de ocupación previamente al que no ha seguido una prestación por desempleo. Probablemente no tenía derecho a ella o lo ha capitalizado para iniciar ese emprendimiento. Lo que sea. Como ejemplo de el tipo de información original que damos vinculando al autónomo y al emprendimiento, información sobre cómo ha sido la vida laboral previa. Aquí, lo que os decía, hemos hecho una primera incursión en hacer una explotación longitudinal de los datos de la muestra. Para hacerlo hay que combinar información de distintas ediciones. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es, de los emprendimientos que se iniciaron en el año 2018, ¿cuántos han estado 12 meses de manera ininterrumpida activos? ¿Cuántos han cumplido ese primer aniversario, ¿no? Y distintos aniversarios significativos. Disculpa, Joaquín, Sí. te quedan un par de minutos aproximadamente. Vale.
Pues eso, para hacer un estudio longitudinal es necesario, como muy atrás, nos podemos ir al año 2006, en el caso de que estés usando la versión con datos fiscales de la muestra continua de vidas laborales, que es la que usamos aquí en el IECA, y es lo que hemos hecho. Y finalmente, lo que decía, hemos hecho también una pequeña tabulación para distintos colectivos de autónomos en función o del sector en el que desarrollan su actividad o en función de su vinculación con determinadas sociedades. Bueno, y entonces ya para terminar, ¿en qué sentido nos gustaría ampliar la tabulación de cara al futuro? Bueno, en primer lugar, respecto a las explotaciones que ya hemos mostrado, nos gustaría hacer algunos ajustes, además de, lógicamente, con cada edición anual, ir nutriendo estas explotaciones. Nos gustaría, por ejemplo, en el caso de la decila en el caso de explotación de salarios, incorporar la decila, porque se usan mucho indicadores decila 90 entre decila 10, por ejemplo. Entonces, además de los cuartiles, pensamos que puede tener interés incorporar la decila. Nos gustaría, en las explotaciones monográficas de las que he hablado, de salarios y autónomos, la de salarios está disponible para las ediciones 2017, 2018, 2019, la de autónomos solo para el año 2019. Nos gustaría además llevar la serie desde el año 2006. Luego, nos gustaría hacer una explotación generalista de la muestra continua de vidas laborales con una explotación longitudinal, del estilo de esta explotación relativa a la supervivencia de autónomos que hemos mostrado. Y luego nos gustaría seguir profundizando en realizar monografías específicas, por ejemplo, para determinados sectores en los que tenga interés hacer una explotación de determinados o proponer determinados indicadores que tengan mayor relevancia para ese sector. También estudiando las transiciones más importantes que tienen lugar dentro del mercado de trabajo, pues la inserción de los jóvenes y también un colectivo que nos parece muy interesante, los trabajadores más mayores y su transición hacia la jubilación. Y bueno, ya por último, lo comentó Isabel, que es la coautora de esta ponencia, Isabel Padilla, en la sesión de R de ayer, un objetivo que tenemos desde hace un tiempo y que nos gustaría haber tenido preparado para estas GECAS y no nos ha dado tiempo, pero que nos gustaría abordar próximamente, es ubicar en un GitHub, en un espacio compartido, los scripts de explotación que hemos desarrollado para que, bueno, si a otras personas les resultan interesantes, pues puedan utilizarlos también. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hay más información relativa a aspectos metodológicos en la ponencia escrita que hemos entregado y ya está. Y estoy a vuestra disposición para ahora en el turno de preguntas, lo que consideréis. Devuelvo la palabra al moderador. Pues muchísimas gracias. La verdad es que os agradezco a todos enormemente las presentaciones, han sido brillantes, han sido unos temas interesantísimos. Perdonad, creí que había iniciado el vídeo, disculpadme, ¿no? Insisto que han sido brillantes las tres exposiciones. Yo creo que son tres temas, dos temas, la explotación de la muestra continua de vidas laborales enfocadas desde dos puntos de vista diferentes pero complementarios, y la inserción laboral de los egresados pues es un tema interesantísimo que sin duda tiene muchísima importancia dentro de los estudios del mercado laboral. Voy a pasar al turno de preguntas y respuestas. Yo la verdad es que tengo tantas preguntas y tantas para los moderadores, para los ponentes, pero vamos, en cualquier caso vamos a empezar por el turno de preguntas. Y la primera pregunta se dirige hacia Noa y son dos preguntas que hace Lourdes García, que pregunta a Noa cuál es el ajuste de cada uno de los modelos, el de la encuesta con las características de la encuesta de estructuras salariales y el que tiene en cuenta todos los sectores y más factores explicativos. Y te hago ya la segunda pregunta por si quieres encadenarlas, que es que si os habéis planteado usar la muestra continua de vidas laborales como actualización de los valores de la encuesta
se refiere a si en lugar de utilizar los valores propios de la muestra continua, estimar con ellos los valores tipo de la encuesta de estructuras salariales en los periodos intermuestrales de la misma. Vale. Se me oye, ¿verdad? Se te oye muy bien, sí. Vale. Gracias. Bien, a la primera pregunta. Exactamente así en memoria no me lo sé. Yo creo que el de la prueba comparable con la EES estaba en torno al 32% y el de utilizando toda la muestra continua estaba en torno al 35%. Claro, son muy bajos, son muy malos. Pero bueno, nos quedamos un poco tranquilos porque los del informe de Eurostat también son muy bajos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que evidentemente nos estamos dejando fuera variables que influyen mucho en el mercado laboral, en explicar la brecha, que seguramente otras no las estemos midiendo bien. Por tanto, eso de que el 68% es discriminación pura por razón de género, bueno, vale, seguramente el 68% no, porque ahí estamos cometiendo un error porque nos faltan variables, bueno, pues lo típico de todo modelo de regresión. Y luego a la segunda pregunta, si nos hemos planteado, pues eso, extrapolar el valor de la brecha de la EES a partir de la muestra continua, sí, de hecho pensamos que este estudio que hemos hecho puede servir precisamente para eso, porque evidentemente el dato oficial, el que va a Europa es el de la EES, pero claro, entre una EES y la siguiente, es decir, en ese periodo de 4 años sí se podría usar. Ahora bien, esto es un trabajo previo, es un estudio que hemos hecho este año, todavía tenemos que pulirlo un poquillo, de hecho no lo vais a encontrar en la web todavía, si a alguien le interesa se lo podemos proporcionar sin ningún problema, estaría en gallego, eso sí, pero bueno, el gallego es muy fácil de entender. Y sí, bueno, tienen que estudiarlo mis jefes, los que deciden que va el programa estadístico anual y esto, pero sí, podría servir, podría ser muy útil. Muchas gracias, Noa. Bueno, yo no veo más preguntas y respuestas en el chat de preguntas y respuestas. Sergio, confírmame, yo creo que no hay más. Entonces, sí, bueno, no hay pues, más, no hay más, Teresa. Vale, pues es que yo, pues no sé, luego seguimos con lo de la muestra continua, porque a mí, ya te digo, y lo de la brecha de género me parece muy interesante y la muestra continua, pero por pasar un poco al tema de la inserción laboral de los egresados, yo voy a hacer una pregunta que me parece, por lo menos para el caso de Madrid, sería muy, muy representativa. ¿Qué posibilidades existen José, de que se incluyan los datos de egresados de universidades privadas en el estudio? Porque a mí me parece que ahí queda un colectivo, ¿no? que no está analizado. ¿Tenéis alguna posibilidad? Yo sí le pediría al resto de ponentes si pudieran activar la cámara y el micro, y a lo mejor quizás incluso establecemos un cierto debate, porque bueno, también es el interés de esta parte final, ¿no? Sí. Bueno, estoy intentando activar ahora. Correcto, muy bien. Sí, ya estoy aquí. Bueno, seguramente tenemos una diferencia de nivel importante entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía en cuanto a volumen de universidades privadas. En nuestro caso tenemos la Loyola, de momento, una única universidad privada, y lo cierto es que de la misma forma que hemos establecido convenios de colaboración con las universidades públicas, lo cual fue un proceso de gestión de relaciones públicas, fue complejo y arduo. Con la Loyola todo ha sido muy cordial, pero no hemos conseguido que cuaje en un suministro estable de información. Ha habido algunos intercambios, pero curiosamente estos intercambios en ningún momento se han regido por el modelo que os comentaba de normalización de datos conforme al sistema integrado de información universitaria. Y digo curiosamente porque la Loyola
envía sus datos al sistema integrado de información universitaria, pero no los comparte con nosotros. Seguimos con nuestra estrategia de relaciones diplomáticas cordiales, a ver si llegamos a poder incorporar esos datos, porque forma parte de nuestro objetivo. No es una operación que se ciña a los egresados de las universidades públicas. Queremos abordar el estudio de la inserción laboral de los egresados en las universidades andaluzas. Muy bien, muchas gracias. Si tenéis previsto en Madrid abordar este trabajo, yo creo que os pasará como a nosotros, con las públicas muy bien, con las privadas regular. Pues sí, sí está previsto. Bueno, nosotros sí que hacemos en Madrid, lo que pasa es que no se hace en el Instituto de Estadística de Madrid, sino que se hace en empleo, pero se hacen estudios muy interesantes sobre egresados en formación profesional, muy en la línea de los que hacéis los demás y nos resultan sumamente interesantes, ¿no? La universidad es un hueso duro de roer, sobre todo en el caso nuestro, por la gran importancia, el peso de las universidades privadas, ¿no? En el mercado de egresados en Madrid. Pero es muy interesante. La verdad es que yo me gustaría que, como se está viendo en todas estas GECAs, la capacidad de colaboración que existe entre los distintos institutos y cómo ponéis a disposición de los demás metodologías y problemática, y de verdad que yo, bajo mi punto de vista, intentaremos aprovecharlo. Tenemos una pregunta para Joaquín en el chat que dice, en nuestro caso el colectivo de cooperativistas es muy importante y sabemos que está subrepresentado en las fuentes de información administrativa. ¿De dónde obtenéis el número de cooperativistas? Sabemos que hay autónomos, ejemplo camioneros, camioneras, que trabajan para una cooperativa pero no son cooperativistas. ¿Cómo diferenciáis de los que trabajan para una cooperativa y no son socios de cooperativistas? Bueno, pues en la muestra continua de vidas laborales, dentro de las distintas tablas que contiene una tabla sobre afiliados, afiliación se llama la tabla. En esa tabla hay una variable que se llama relación con otras entidades autónomas, que tiene pues, una serie de categorías y identifica para los autónomos, identifica cuáles de ellos tienen son miembros de cooperativas. Esa sería la vía. Luego saber dentro de esas cooperativas quiénes son trabajadores y no son cooperativistas. Esto no lo podríamos saber a partir de los datos de la muestra continua de vidas laborales, porque es una muestra, precisamente. Entonces nosotros podríamos identificar, digamos, esas empresas y luego ver qué trabajadores tienen, pero lógicamente no los tendremos a todos porque es una muestra. Ahora bien, esta misma variable, relación con otras entidades autónomas, está disponible también en los ficheros de afiliación que envía la Seguridad Social con periodicidad hasta hace poco trimestral y ahora recientemente mensual. Y entonces, como eso sí que es una información censal, ahí sí que sería posible también identificar qué personas, digamos, están de alta en esa empresa. No sé si con esto ya he contestado adecuadamente a la pregunta. Bajo mi punto de vista, sí. Pues mira, siguiendo contigo, hay una cosa que me interesa mucho y es... hay un tema que es el del tema de los falsos autónomos o del empleo autónomo como refugio para el paro del mercado laboral que tenemos. No sé si podrías hablar un poco de este tema, ¿no? Si os planteáis la posibilidad de hacer un análisis de este fenómeno laboral en concreto, como si he visto que habláis del tema de los autónomos por edades y tal, y sobre todo me interesa muchísimo esta evaluación, esta tipología que hacéis de el autónomo, desde dónde llega, qué episodios han tenido anteriormente y tal. Estáis demostrando con vuestros estudios que efectivamente el empleo autónomo en algunos casos es un refugio de los problemas de los trabajadores, de los episodios de paro de los trabajadores. Bueno, digamos, nosotros precisamente una de las ideas de incorporar en esta explotación de autónomos un último apartado con pequeñas explotaciones para distintas tipologías de autónomos
deriva también del hecho de ver que dentro de ese colectivo que está de alta en la seguridad social a través de este régimen, pues hay situaciones muy diversas, ¿no? Y de ahí también el haber montado ese apartado, ¿no?, en la explotación. En esa misma variable a la que me refería, de relación con otras entidades autónomas, hay una de las categorías que se llama esto TRADE, ¿no? Autónomos económicamente dependientes. Entonces, por ahí se puede saber conocer parte de ese colectivo, pero una parte pequeña. De hecho, la Seguridad Social, en la publicación que hace sobre autónomos personas físicas, incluye, para entendernos, a todas las personas, a todos los autónomos, que no tienen una vinculación especial con otra entidad, excepto este caso, porque entiendo que no está bien recogido. Eso no sé bien cómo finalmente acaba en los ficheros de la Seguridad Social. Entiendo que requerirá que la empresa reconozca que ese autónomo tiene más del 75% de su facturación deriva del trabajo que hace para esta empresa, y eso está escasamente recogido. Bueno, entonces, bueno, nosotros sí, por otro lado, lo que decías, en la publicación de autónomos vinculamos a la situación que tiene, cómo ha sido su trayectoria laboral previa. Evidentemente, la muestra continua de vidas laborales tiene mucha riqueza y ahí podrías intentar pensar en indicadores que te permitan identificar ese colectivo en el que tienes interés, ¿vale? Pero nosotros no hemos hecho un estudio específico sobre eso. Muy bien, tenemos otra pregunta que va relacionada con la primera pregunta que te había hecho Nerea Linaza, que dice que si en el fichero mensual de Tesorería General de la Seguridad Social el número de cooperativistas que se obtienen es muy inferior a la realidad, y por eso te estaba preguntando si hay alguna otra fuente que se utilice y que sea censal. Yo creo que es un comentario, ¿no? Ya, pues yo lo desconozco. Yo entiendo que hay muchos cooperativistas que tienen otra figura, que no son autónomos y que a lo mejor pues están de alta como asalariados en la empresa. Pero la verdad es que lo desconozco, no sé. Muy bien. Bueno, pues no sé, yo la verdad es que insisto que tengo muchas preguntas. Por ejemplo, Noa, tú has introducido un tema muy interesante, ¿no? Que es utilización de ficheros, registros administrativos, muestra continua de vidas laborales versus encuestas específicas ad hoc. Y yo creo que el trabajo sí que has hecho de análisis de muestreo de unas y de otras y de características me parece extraordinario. Pero respecto a, también has puesto de manifiesto, y me ha parecido también muy interesante, que estás hablando de que hay posibilidades de introducir otras variables en el estudio que puedan explicar toda esa parte de brecha de género y que no quedan explicados en los modelos que habéis hecho. ¿Se te ocurre, habéis pensado la posibilidad de incluir otras fuentes de datos o otro tipo de variables extraídas de otro tema para enriquecer este tema de la brecha? No. Todavía no. Sí que, a ver, nosotros somos conscientes de que hay algunas variables en la muestra continua que dan problemas. Por ejemplo, el nivel educativo, lo que os contaba, ¿no? Que la variable procede del padrón, el padrón, aunque sí que es verdad que el INE últimamente está haciendo un gran esfuerzo por actualizar los niveles educativos de la población para que les figure el nivel que verdaderamente tiene en el padrón. Para la muestra continua el nivel educativo se coge del padrón. Entonces,
nosotros creemos que sigue sin estar muy bien medida y de ahí que pueda ser pues, una fuente de discrepancia entre una y otra fuente. Luego hay otras variables que en la muestra continua, creo que os lo ponía en la diapositiva. En la encuesta de estructura salarial tienen la ocupación de la persona, ¿no? Pues a qué se dedica. Nosotros no tenemos esa variable en la muestra continua. Entonces, hemos tenido que utilizar una proxy, que ha sido el grupo de cotización, pero que no es exactamente lo mismo que la ocupación. Eso puede ser otra fuente de error. Luego, claro, en la muestra continua hay un mare magnum de variables que se podría usar. Hemos empezado por estas porque, pues eso, queríamos compararnos un poco con el informe de Eurostat. Luego hemos metido, pues ya que podíamos y teníamos tiempo, alguna variable más, lo de la provincia de residencia o si reside en un municipio grande o no, porque sí que hemos observado que en los municipios grandes los salarios suelen ser un pelín más elevados. Sí, se puede mejorar, pero todavía no lo hemos hecho. No, bastante habéis hacerlo. hecho, ¿eh? Bastante habéis hecho, ya te digo que es tremendamente interesante. O, por ejemplo, aquí se hablaba, algunos de mis compañeros hablan de qué manera los episodios, ahora está cambiando la legislación, ¿no? Pero los episodios de maternidad puede ser un elemento también que influya en el tema de la brecha de género, como una limitación, ¿no? Para el desarrollo de la carrera profesional. Eso es lo que es una de las cosas que, bueno, podría ser. Yo no sé si desde la muestra continua se puede considerar, se puede conseguir esos episodios de maternidad, como habría posibilidad de obtener esta información o algo así. Yo creo que sí. Como decía Joaquín, la muestra es longitudinal. Puedes hacer un montón de cosas. Una variable como tal que te diga, pues esta mujer ha estado en un episodio de maternidad, no la tienes. Pero en la muestra continua lo que tienes es toda su historia laboral, con todos los cortes que ha tenido. Y tienes una variable que te dice la causa de baja. Y a mayores, en el modelo 190, tienes varias variables que te dicen qué tipo de desgravaciones fiscales ha tenido. Y creo que el hecho de tener hijos es una de las variables que aparece. Si tienes pues, una desgravación fiscal por tener hijos. Entonces, sí que se podría aproximar ese tipo de episodios en los que la mujer ha estado de baja por maternidad, se podrían incluir. No lo hemos hecho, pero ahora que me lo dices, me parece una idea muy interesante y sobre todo se podría tirar todo este estudio para atrás, porque tenemos la muestra continua desde 1960, hay registros desde 1960, fiables desde 1970 y pico, súper fiables desde 1990. Entonces puedes hacer un estudio longitudinal larguísimo de estimar la brecha salarial desde 1990, que yo creo que si tenemos tiempo lo haremos. Y ahora que me lo dices, me planteo meter esa variable porque seguramente influya mucho, claro. Claro. Otra cosa que también me ha surgido a mí, perdonad, igual Sergio, dime cuándo tengo que parar, pero es que el tema me resulta tan interesante y vuestras ponencias tan interesantes que estaríamos hablando, vamos, toda la mañana. Pero mira, por ejemplo, un tema que se me ocurre respecto a esto es, en el estudio de la muestra continua tenemos personas con afiliación, con temas de afiliación a la Seguridad Social. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando hablabais de brecha de género, que decíais que la introducción de elementos de la muestra continua respecto a la encuesta estructural del sector de actividad, al introducir el empleo, o sea, la actividad pública, ¿no? Estaba reduciendo las cifras que se obtenían de la brecha. Tenemos información de Muface, o sea, quiero decir que tenemos una serie de empleados, de personas que están en la administración pública, que trabajan para la administración pública, que no están incluidas, si no me equivoco, en esto y que podrían también introducir una variable de corrección en la brecha, puesto que parece que todos los estudios van dirigidos a que en la administración pública esa brecha de género no será de forma tan directa como en otros sectores.
Claro, en la muestra continua es lo que comentabas tú. No tenemos información de MUFACE, solo tenemos información del fichero de afiliaciones. Pero, claro, pasa una cosa, que en los últimos años todos los opositores que hemos ido entrando cotizamos a la Seguridad Social. Entonces estamos en el fichero de afiliaciones. Claro, para atrás no, pero desde hace unos años sí. Todos los funcionarios estamos ahí. Entonces, cada vez más y mejor, toda la administración pública al final va a estar ahí, en el fichero de afiliaciones. Para atrás no, pero hacia adelante sí. Y luego, respecto al fichero de MUFACE, que aquí tenemos el fichero de MUFACE, claro, lo bueno de la muestra continua es que tienes ahí en una sola fuente, tienes 3 tipos de información, que es Seguridad Social, Padrón y Modelo 190. Puedes hacer este estudio con la muestra porque tienes esas 3 fuentes, porque necesitas por un lado información de salarios y por otro lado información de características laborales. No hay otra fuente que te permita hacer esto, porque aunque en tu instituto de estadística, que por lo que veo todos estamos creando estas macro bases de datos basadas en registros administrativos, lo estamos haciendo todo, estamos ahí uniendo afiliaciones y padrón y de aquí y de allá, nos sigue faltando esa fuente de información tributaria que nos informe de los salarios. Si tuviéramos esa fuente de información, claro, podríamos utilizar el fichero entero de afiliaciones como un censo, como decía Joaquín, y entonces ya sería la repera, porque ni muestra ni nada, haríamos un censo con toda la información. Pero claro, de momento, como no tenemos información tributaria, recurrimos a la muestra continua, que sí tiene las limitaciones de que es una muestra, pero es una muestra muy grande y bastante bien representada. Y creo que he respondido. Creo. Sí, has respondido muy bien, muy bien. Yo, por último, si me da tiempo, me gustaría hacer otra pregunta a José con respecto al tema de egresados y lo siguiente. Nos hemos centrado en los egresados, o yo misma me he centrado en el tema de los egresados universitarios, pero a mí me parece que es interesantísimo el ver los egresados de formación profesional, porque la formación profesional cada día tiene mayor peso y se les tiene que dar más importancia en el mercado laboral y en algunos casos es un tema, pues, son unos estudios que parece que se consideran de nivel inferior y no es así, ¿no? Y se está trabajando mucho desde el punto de vista público, ¿no? Para potenciar eso y me parece interesantísimo lo de formación profesional. Además, en vuestro caso, bueno, en todos los casos yo creo que se coge todo el espectro. No sé, pero en los estudios de formación profesional es muy interesante ver no solamente, y en los estudios de egresados universitarios también, no solamente qué egresados consiguen el empleo y hacer comparaciones con personas que no tienen esa formación o esas cualificaciones, pero os habéis planteado en analizar también la calidad de ese empleo. Quiero decir que, bueno, pues un universitario sabemos que tiene muchas más probabilidades, o incluso personas con formación profesional, de entrar en el mercado laboral, pero ¿qué tipo de empleo tienen? ¿Es un empleo de calidad? ¿Es un empleo que está relacionado con la formación que han tenido o no? ¿O es simplemente el hecho de tener un título universitario o un título de formación te capacita mejor que no tenerlo para el acceso al mercado laboral? Bien, se puede hacer una aproximación a ese estudio de la calidad del empleo obtenido, particularmente en el caso de los ocupados por cuenta ajena. Los ocupados por cuenta ajena en los ficheros de afiliación en alta laboral, pues recibimos datos relativos a la categoría en la cual está adscrita esa alta. Entonces, nosotros lo tratamos en la publicación y ofrecemos tabulaciones en las cuales se tipifica, reducimos las categorías laborales a unos tramos. En el caso de los titulados universitarios, estamos distinguiendo entre los tramos correspondientes a categorías homologables a titulados y el resto. El objetivo en ese caso es medir la adecuación entre la cualificación y la capacidad teórica que debe tener el puesto de trabajo medido en términos de categoría laboral.
Para formación profesional es un poco más complejo hacer esa medición del ajuste, ¿no? Porque es que los tipos de enseñanzas que tabulamos varían mucho en cuanto al nivel de cualificación que se obtiene, ¿no? Podemos ir al nivel más superior, que es el de la FP de grado superior, que precisamente en estos momentos todas las iniciativas de políticas públicas que se están diseñando tanto a nivel europeo como en la propia España tienden a tejer itinerarios formativos cruzados entre la carrera universitaria y la de formación profesional de grado superior. Entonces, quizás ahí sí podríamos hablar de una distinción clara entre que la categoría laboral conseguida es de un grado equiparable a la cualificación obtenida. Sin embargo, ese mismo criterio no sería de aplicación, por ejemplo, a los niveles más bajos de la FP, por ejemplo, a la formación profesional básica. ¿Dónde va a parar, en términos de categoría profesional, un chaval que sale de la FP básica y se inserta? Nos lo podemos encontrar perfectamente en el grupo décimo, el de peones y no cualificados. Eso ya sería la clasificación. Aquí hay inadecuación, hay un desajuste, pero su categoría concreta, eso, bueno, requeriría tener un marco teórico que me imagino que lo habrá, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de hacer una revisión documental en condiciones. Pues mira, a mí me parece un reto a todos los que analizamos ese tema. Y luego además la calidad ya no solamente es la adecuación, sino además la calidad en empleo, ¿no? Un empleo estable, un empleo bien remunerado, un empleo a jornada completa. Bueno, eso es un tema que ya te digo, yo creo que es un reto para los órganos estadísticos el estudio de este tema. El tema de las remuneraciones se podrá abordar en un futuro próximo cuando empecemos a recibir las comunidades, los OCECAs, los datos de seguridad social acompañados de las bases de cotización. Ahí ya podremos hacer algo al respecto. En cuanto a tipo de jornada y tipo de contrato, eso se está abordando ya. Quería hacerte un apunte, Teresa, acerca de tu primera pregunta sobre los datos de las privadas. Nosotros recopilamos la información de una manera radial de las universidades, pero el modelo óptimo sería que la información la suministrara el Ministerio del propio Sistema Integrado de Información Universitaria. El Ministerio no quiere. Es antipático. Antipático. Bueno, es un problema grave que tenemos todos, ¿no? El suministro de información, ¿no? El trasvase de información incluso dentro de la propia administración pública. Eso se está trabajando mucho, ¿no? A otros niveles, ¿no? No de los nuestros, que son más técnicos, pero gracias por el apunte, porque está muy bien. Bueno, Sergio, yo no sé, yo insisto que a mí me encantaría quedarme hablando con los ponentes toda la mañana, pero... Tenemos hasta las 10. Si quieren continuar con la tertulia, no hay ningún problema. Sí, pues no sé, yo es que voy a mirar alguna otra pregunta, porque es que realmente... ¿qué más habéis dicho? Habéis dicho cosas, que tengo aquí un montón de cosas que me iban sugiriendo conforme ibais hablando y me parece muy interesante. Por ejemplo, aquí alguno de mis compañeros también apuntó cuando vimos vuestras ponencias que la muestra continua arrojaba una cosa que le parecía sorprendente, y es que en sectores nuevos y pujantes como las TIC y los SAT, no se encontrase una mayor presencia de personas jóvenes. Quizás es un detalle muy específico de la muestra, pero que ha surgido en vuestras ponencias. Bueno, yo es precisamente a ver, voy a compartir pantalla un segundo. Bueno, no sé, ¿esto lo estáis viendo o no, verdad? Todavía no. Un momento. Ahora sí. Vale. Bueno, aquí yo he pasado bastante rápido por esto. Aquí, ¿no? Hablo de los autónomos aquí, ¿no? Aquí hemos hecho como un trabajo para, como hemos
como he dicho antes, pues para determinados tipos de autónomos en función del sector de actividad en el que trabajan, ¿no? Y entonces, para autónomos de sectores de alta tecnología, pues es verdad que no es una gran diferencia, pero bueno, el 35% de los autónomos son menores de 40 años, un porcentaje que es algo superior a la media. Es verdad que no es muy superior. En TIC, en cambio, es incluso un poquito inferior, ¿no? Bueno, yo eso, entiendo que aquí dentro del colectivo de los autónomos verdaderamente es que hay muchas tipologías distintas. Entonces, quizá si quisiéramos estudiar a un colectivo en concreto que fuera, pues, qué sé yo, esto está dentro de autónomos dentro de este sector, ¿no? Pero a lo mejor, en general, si estamos pensando en personas que trabajan en estos sectores, pues a lo mejor no tendrían que ser autónomos, sino que a lo mejor hay chavales jóvenes que están trabajando mucho por cuenta ajena en este tipo de empresas, ¿no? De alta tecnología, digamos. Y no tanto a lo mejor emprendiendo. Bueno, pero sí, es interesante, por supuesto, y de ahí también yo creo que tiene interés el hacer este tipo de distinciones entre los autónomos en función del sector en el que desarrollan su actividad. Sí, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿tenéis alguna cosa que comentar entre vosotros, no? Porque ya lo he dicho, por ejemplo, cuando hablamos de NOA, de la brecha de género, Joaquín, pues también lo has puesto en el tema, sigue diciendo lo mismo, o sea, la brecha es un tema que se ve clarísimamente con esta fuente de tal. No sé si tenéis entre vosotros algo que comentaros o algo que os haya resultado interesante cuando estabais hablando unos con otros, ¿no? Bueno, yo he cogido aquí un par de apuntes. Por un lado, ha salido el tema de las bajas por maternidad. Es verdad que, lo comentaba antes Noa, que una de las riquezas que tiene la muestra es que viene ya con datos procedentes de distintos registros administrativos. Entonces, nosotros en nuestra explotación de salarios incluimos una categoría que llamamos, si la persona tiene, le llamamos hijos fiscales o no. Precisamente si a través de la información de la agencia tributaria nos consta que tiene desgravaciones por tener un hijo menor de determinada edad. Eso por un lado. Por otro, también tenemos datos procedentes del padrón. Entonces tenemos información sobre los convivientes y tenemos su fecha de nacimiento. Entonces, bueno, no sabemos a ciencia cierta si son hijos de quién, pero sabemos que hay una persona de 0 años o de 1 año viviendo en ese hogar, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, yo creo que también hay una pequeña parte de la diferencia. Digamos, la muestra continua de vidas laborales contiene información sobre las personas que han tenido relación con la seguridad social, aunque haya sido un solo día, ¿vale? Entonces, colectivos que tienen una intensidad de relación con el mercado de trabajo más pequeña, pues tienen una mayor representación en la muestra continua de vidas laborales que en otras fuentes que digan lo que pasó en la semana de referencia, lo que pasó en esta fecha de extracción, lo que pasó en el mes de octubre, ¿no? Entonces, es normal que en la muestra continua de vidas laborales haya, digamos, una mayor representación de personas que tienen una situación más inestable, digamos. Y eso lleve a también un pequeño menor salario de media. Ya está. A mí, bueno, yo con Joaquín ya hablé en las GECAs pasadas. A mí, ¿yo qué voy a decir? A mí me da mucha envidia porque le sacan un juego a la muestra continua. Yo no sé cuántos sois trabajando en la muestra continua ahí en el IECA, pero a mí me dais mucha envidia porque le sacáis un jugo que nosotros de momento no le hemos podido sacar. Yo consulto mucho vuestra web, pero ya te hablé en las GECAs pasadas y la verdad es que a nosotros nos gustaría
sacarle más jugo, porque la verdad es que de momento pues la hemos explotado así con carácter transversal, hay una propuesta para explotarla de modo retrospectivo, como hacen ellos, luego tiene un aparataje gráfico que es bueno, es impresionante. Entonces yo, claro, yo lo que tengo es envidia. También, ¿eh? Envidia Bueno, sana. yo debo decir que nosotros, y de hecho en la GECAT de 2018, que efectivamente estuvimos hablando, nosotros os referenciábamos a vosotros en la ponencia, porque eso, cuando nosotros nos pusimos a trabajar con la muestra, vosotros ya habíais hecho algunas cosas, ¿no? Y bueno, qué sé yo, pues en fin, muchas gracias. Yo insisto en que nuestra idea, y lo hubiéramos querido tener ya para estas GECAS, pero al final no ha sido posible, sería colgar nuestros scripts con un poco de vergüenza, porque nosotros, en fin, no somos ingenieros informáticos, nuestros scripts pues, son los que nosotros hemos sabido hacer, pero sí nos gustaría colgarlos en algún espacio compartido por si le pudieran venir bien a cualquiera. Fantástico. Muy fantástica la iniciativa. Yo quería comentaros que soy compañero de Joaquín y de Isa, y os tengo que decir que no les tengáis envidia. Estos dos son ese tipo de personas que uno dice, ¿de dónde saca el tiempo para hacer todo lo que hace? Tienen una capacidad de trabajo que son horrorosos. Me voy a ruborizar, escucha. Muy bien. Oye, yo creo que hay una última pregunta, ¿no? De Nerea, no sé si nos da tiempo, me parece, Sergio, que dice... Sí, da tiempo. Sí. Vale, genial. Dice, cuando se habla de brecha de género salarial, entiendo que no puede haber en el empleo público y sí en el empleo privado. Dentro del sector privado, entiendo que no se mide el mismo trabajo, sino un tipo de categoría. Es decir, dos personas que trabajan en mantenimiento con las mismas funciones en una empresa privada ganan diferente dependiendo de si son hombres o mujeres. Este análisis debe ser el que dictamina la real brecha salarial de género, ¿no lo creéis? Me imagino que irá un poquillo para mí. Aunque parezca raro, en la administración pública también hay un pelín de discriminación, aunque parezca raro porque normalmente en la administración pública se entra por oposición competitiva, Pero la administración pública no es solo ser funcionario, es la rama 84, 85, 86 y ahí hay un poquillo de todo, administración pública, pero también hay empresa privada. Entonces, sí que parece raro, ¿no? Pues que ante un mismo trabajo se le vaya a pagar menos a la mujer que al hombre. Yo, sinceramente, yo creo que por eso os decía, ¿no? Que ese 68,78% que me salía a mí de discriminación pura no es tal. Ahí hay mucha cosa que no se está midiendo. Yo creo que está influyendo mucho el hecho de que la mujer ha entrado más tarde al mercado laboral, ha entrado en actividades con salarios más bajos, por regla general, en actividades con menos formación. Claro, todo esto con el paso de los años va a ir cambiando. La brecha salarial por género se va a ir reduciendo por sí sola, porque cada vez somos más las mujeres con estudios universitarios, entramos al mismo tiempo que los hombres al mercado laboral, entonces esto se tiene que caer por su propio peso. Pero a la hora de realizar todos estos cálculos, estamos metiendo ahí en el mismo saco, en el mismo bote, a gente de todas las generaciones habidas y por haber. Y nuestras madres entraron mucho más tarde a trabajar, en actividades con peores salarios, y eso está influyendo en que haya una diferencia salarial por género. Estamos midiendo realidades muy distintas. No sé si me he explicado. Yo creo que sí, no sé, entonces, bueno, Nerea tiene la palabra si considera que debe hacer alguna matización a la respuesta. No, dice Nerea que perfectamente la explicación y que muchas gracias.
Bueno, Sergio, pues por mi parte yo ya son cerca de las 11 horas peninsular y entonces, insisto, muchísimas gracias a los tres. Ha sido fantástico escucharos y estáis haciendo unos trabajos impresionantes con mucho rigor técnico y metodológico, lo cual es muy de agradecer. Y de nuevo muchas gracias a la organización, ¿no? a los canarios que nos están permitiendo tener estos encuentros y estos debates tan interesantes. Y nada más, por mi parte, pues encantada de estar con vosotros. Igualmente. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Chao.